17 de junio de 2002. Astrónomos del Instituto Tecnológico de Massachusetts descubren que un pequeño cuerpo celeste había pasado a solo 120.000 kilómetros de la Tierra. La roca tenía entre 50 y 120 metros de diámetro y viajaba a una velocidad de 38.000 kilómetros por hora. De haber chocado contra nuestro planeta, el desastre hubiera sido sencillamente devastador. El impacto de un asteroide contra la superficie de la Tierra es la mayor amenaza a la que están sometidos sus habitantes, pero es también la más improbable. La violencia con la que se transforma el suelo que pisamos forma parte de su propia dinámica creadora. Una dinámica que generó el escenario en el que surgió la vida y que ha permitido su desarrollo hasta la aparición de nuestra especie, pero que sigue su curso de forma imparable. ...26 de agosto de 1883. El legendario volcán Krakatoa se manifiesta con tal furia que el mapa de la zona nunca volverá a ser igual. La erupción provocó además olas de hasta 35 metros de altura que recorrieron distancias de 13.000 kilómetros. Murieron 36.000 personas. Una nube de ceniza recorrió el planeta durante un año. Este lago de Escocia se formó a lo largo de unos cuantos miles de años. Sin embargo, estos de la región de Valdivia, en Chile, lo hicieron en solo 2 días, el 21 y 22 de mayo de 1960, durante el terremoto más potente conocido por la historia. El seísmo registró una magnitud de 9,5 grados en la escala Richter. La furia de la Tierra movió montañas y trazó nuevos cauces para algunos ríos. Poco después, una ola gigantesca arrasó todo lo que aún quedaba en pie. Desaparecieron miles de casas, árboles, animales y seres humanos. Una vez más, la Tierra cambiaba de cara. La violencia creativa del mundo supone una auténtica tragedia para los seres vivos. Pero al mismo tiempo genera nuevos caminos, nuevas formas de vida, nuevos hábitats. La Tierra es un mundo vivo. El desierto del Sáhara. Uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Interminables extensiones de arena. Las dunas peinadas por el viento sellan las extremas condiciones de su habitabilidad. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que estas tierras estaban atravesadas por caudalosos ríos. Las montañas aparecían cubiertas de bosques y las más variadas especies de animales y plantas encontraban aquí el medio perfecto para existir. Este lugar era una selva rebosante de vida, pero de eso hace ya 200.000 años. Durante todo ese tiempo, la Tierra ha ido modelando con exquisita templanza otro paisaje, otro lienzo. ¿Son catástrofes o son manifestaciones de la evolución? La Tierra se destruye y se crea a capricho. Lo hace en periodos de tiempo muy largos o muy cortos, con unos resultados casi siempre sorprendentes y con unos mecanismos puramente físicos. La interpretación humana del comportamiento de la Tierra no es unánime.
Frente a los que desafían su inexorable rigor destructivo, se encuentran los que la conciben como un fabuloso sistema definido, en esencia, por su propia capacidad para evolucionar. Es la base de la controvertida hipótesis de Gaia. Gaia fue el nombre con el que el científico británico James Lovelock dio a conocer una romántica teoría que parece más propia de la poesía que de la ciencia. La figura que inspiró a Lovelock fue Gea, la diosa más antigua de la mitología griega. A partir de ella elaboró una metáfora en la que todo, el aire, los ríos, los océanos, las rocas y los seres vivos, se combinan en la más perfecta de las armonías para formar una entidad única. Desde su aparición en la Tierra, el hombre ha intentado dominarla, domesticarla. Los cultivos, las explotaciones, los asentamientos han cambiado la faz del planeta a velocidades imprevisibles. Sin embargo, la Tierra sigue su rumbo evolutivo a través de grandes catástrofes, batallas en las que los seres humanos no tenemos nada que hacer. El suelo que pisamos sigue siendo un enigma incontrolable. Hasta el momento nos hemos preocupado por crear medios para preservar nuestra seguridad ante los avatares naturales. Somos capaces de predecir parte del comportamiento de nuestra atmósfera y de prever la actividad volcánica. Llegará un momento aún lejano en el que dispongamos de medios para pronosticar movimientos sísmicos, aunque hoy por hoy resulte más práctico disponer de medios para intentar paliar sus efectos. ...18 de abril de 1906, 5 horas 13 minutos. Un intenso terremoto sacude la ciudad de San Francisco. El seísmo registra una magnitud de 8,4 en la escala Richter, lo que equivale a la fuerza destructora de 6 millones de toneladas de TNT. En 47 segundos, todo queda desolado. El 7 de octubre de 1989, San Francisco vuelve a temblar. Esta vez, la magnitud del seísmo es de 7,1 grados. Son más que suficientes para provocar 27 incendios, derribar cientos de edificios y matar a 300 personas. Cada año se producen en el mundo varios miles de temblores de tierra, la mayor parte en zonas despobladas. La población percibe solo unos cuantos. Aquí, en el National Earthquake Institute en Denver, se reciben datos sobre la actividad sísmica de todo el planeta. De entre todos los analizados, los seísmos capaces de producir daños en ciudades se cuentan por decenas. De estos, solo unos pocos causan grandes catástrofes. Los terremotos menos frecuentes son los que superan 8 grados de magnitud en la escala Richter. Apenas se producen 1 o 2 al año en todo el planeta, pero sus efectos son devastadores. La predicción
detección de seísmos es uno de los mayores y más urgentes retos de la ciencia del siglo XXI. Es muy complicado. Intervienen tantas variables que es casi imposible por el momento que seamos capaces de pronosticar y predecir terremotos. En los Estados Unidos hemos gastado mucho dinero porque pensamos que sería mejor trabajar en mitigar los efectos de los terremotos y ser capaces de construir edificios de modo que estos no se destruyan cuando se producen movimientos sísmicos. Vivimos sobre frágiles plataformas en constante movimiento. No es casualidad que la costa este de Sudamérica y el borde occidental del continente africano parezcan piezas separadas del mismo puzzle. Durante mucho tiempo se pensó que se trataba de un capricho del azar. Los científicos daban por hecho que los continentes eran sólidas masas de tierra inmóvil. El alemán Alfred Wegener, en su teoría sobre la deriva de los continentes, fue el primero en afirmar lo contrario. Corría el año 1915. Wegener observó que las características geológicas de los continentes teóricamente separados eran muy parecidas. Por ejemplo, los montes Apalaches en el este norteamericano encajaban perfectamente con las Highlands escocesas. Se dio cuenta de que los estratos rocosos del sistema Karoo en Sudáfrica eran idénticos a los de las montañas de Santa Catalina en Brasil. Y encontró fósiles de plantas tropicales en la isla de Spitsbergen, junto al Círculo Polar Ártico. La intuición de Wegener estaba más que probada. Sin embargo, el osado científico murió en 1930 sin que nadie le hiciera el menor caso. No había logrado dar con el mecanismo del movimiento de las placas continentales, un reto demasiado ambicioso para la ciencia de la época. Hoy sabemos que efectivamente los continentes se han movido a lo largo de la historia de la Tierra, que se siguen desplazando en la actualidad y lo seguirán haciendo durante unos cuantos millones de años, incluso después de que la especie humana haya desaparecido del planeta. El sistema que rige los desplazamientos continentales está descrito desde los años 60 en la llamada teoría de la tectónica de placas. La litosfera terrestre, es decir, la capa rígida que forma la parte superficial del planeta, no es continua, sino que está fraccionada, dividida en diversas unidades. Son lo que se denominan las placas tectónicas. Existen 7 grandes placas tectónicas, hay otras de tamaño intermedio y hay hasta una docena de placas se han identificado de menor tamaño, más pequeñas. Las placas no engloban necesariamente solo corteza continental o corteza oceánica. Hay placas cuyos límites hacen que en ellas se comprenda parte de corteza de litosfera oceánica y de litosfera continental. Es decir, una placa puede englobar parte del continente norteamericano y extenderse también en parte del océano Atlántico o Pacífico. Hace 250 millones de años, las placas que conforman la litosfera se reunieron en un solo continente, conocido con el nombre de Pangea. A partir de los desplazamientos realizados desde entonces, la teoría de la tectónica de placas permite prever los cambios que la fisonomía terrestre experimentará en el futuro. El mar Mediterráneo, por ejemplo, se estrechará hasta que Europa y África sean la misma tierra. África se dividirá en 2 continentes. Entre ellos se formará un océano. Australia se deslizará hasta unirse con el Extremo Oriente.
La tectónica de placas está íntimamente relacionada con los movimientos sísmicos. De hecho, la situación de las plataformas continentales determina que existan en el planeta zonas más propensas a los terremotos que otras. En el área conocida como Círculo Circumpacífico se libera el 80% de toda la energía sísmica que genera la Tierra. Las costas orientales de Japón se encuentran entre las zonas más castigadas. Desastres como el de Tokio de 1923 o el de Kobe de 1995 forman parte imborrable de la memoria trágica del país del sol naciente. La actividad sísmica de la región de Kobe, 500 kilómetros al suroeste de Tokio, es una de las más controladas de Japón. La zona está cartografiada al milímetro y alberga sofisticados centros de seguimiento. Los científicos tenían plena seguridad de poder detectar cualquier temblor con tiempo suficiente para evacuar a la población, pero estaban equivocados. El 18 de enero de 1995 se celebraba en Kobe un importante encuentro entre sismólogos japoneses y norteamericanos. Mientras debatían sobre los modos de paliar los efectos de los seísmos, tuvo lugar el desastre. Un terremoto de magnitud 7 sacudía la ciudad. La catástrofe dejó casi 6.000 muertos, destruyó edificios, derribó puentes y desfiguró carreteras. El paso elevado del tren bala, símbolo de la ingeniería nipona, quedó destrozado por 9 puntos, a pesar de que había sido diseñado para soportar seísmos de magnitud superior. Los asistentes al Congreso de Sismología jamás hubieran imaginado que tendrían la desgracia de trabajar sobre la más real de las situaciones. Nosotros conocíamos que había mucha actividad, desplazamientos internos en toda la zona de Kobe y alrededores, pero ningún sistema pudo prever con claridad que eso iba a suceder en ese día, en ese momento exacto de 1995. Y nadie lo pudo prever, porque el Japón es una zona en la que hay continuamente muchos movimientos sísmicos. Así que es muy difícil determinar de alguna manera científica y exacta cuál de esos movimientos puede producir un terremoto como el que ocurrió aquel día. El 4 de febrero de 1975, un grupo de investigadores chinos alertó a la población de Haicheng, en el noreste del país, de un inminente terremoto. Tal como habían previsto, un seísmo de magnitud 7,3 asoló la ciudad 9 horas después. Para entonces, las autoridades habían evacuado a la mayor parte de la población. La catástrofe provocó 1.328 víctimas mortales, un pequeño porcentaje de los habitantes de la región. El sistema había funcionado. Sí, pudieron predecir un terremoto. Y la forma en que pudieron predecir ese terremoto fue la colocación de instrumentos alrededor del área en que pensaban que el terremoto se produciría. Durante el periodo de tiempo en que estuvieron activados estos instrumentos, vieron que había pequeños movimientos sísmicos que se incrementaban en número cada día, cada semana. Entonces, analizaron esta información y dijeron, si esto continúa tendremos un gran terremoto en este día en concreto.
Así que pudieron predecir que tendría lugar el terremoto por la forma en que iba aumentando el número de pequeños seísmos. Pensaron, en este día, el ritmo de aumento de actividad producirá un gran seísmo. Predijeron el terremoto tan solo a través de su actividad precursora en el área. Desde entonces no ha sido posible predecir otro terremoto con garantías de éxito. Países como Estados Unidos y Japón, situados en zonas de alto riesgo, dedican parte de sus recursos a la investigación sismológica. Sin embargo, aun en caso de poder anticiparnos a la producción del seísmo, las posibilidades de actuación serían limitadas. Aunque lleguemos a predecir la furia de las fuerzas físicas que desata la Tierra para su transformación, es prácticamente imposible que algún día lleguemos a controlarla.